Hace mucho tiempo existió un hombre en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. En los tiempos de la colonia, era un indio muy famoso por ser descendiente directo del gran guerrero Rumiñahui. Aquel hombre fue un indígena llamado Francisco Cantuña. Se decía que era un buen constructor, así es que los padres franciscanos le habían encomendado la construcción de una iglesia en Quito, la iglesia de San Francisco. Pero los sacerdotes hicieron un trato con él. La iglesia debía estar lista en exactamente 6 meses. Si esto era así, le pagarían una cuantiosa suma de dinero, joyas y lingotes de oro. De lo contrario, solamente se le pagaría por el material usado. Cantuña, sabiendo de sus cualidades como constructor, aceptó y se propuso terminar la obra en el plazo de los 6 meses. Aunque parecía una hazaña imposible de lograr, Cantuña puso su mayor esfuerzo y empeño en terminarla. Trabajó día y noche en los planos, ideó formas de avanzar más rápido en su construcción, reunió un equipo de indígenas y se propuso terminarla. Pasaron los días y se podía ver que Cantuña y sus trabajadores iban en serio. No obstante, luego de 4 meses, algunos trabajadores comenzaron a bajar su efectividad. Otros enfermaron misteriosamente y algunos más habían renunciado. Poco a poco la fuerza laboral de Cantuña se vio reducida a la mitad. A los 5 meses, la edificación no había avanzado como él esperaría. Pero Cantuña no se daba por vencido. Contrató más gente, algunos con poca experiencia, y logró terminar casi el 80% de la iglesia. Desafortunadamente, faltando solo un día para terminar, a Cantuña aún le faltaba completar el atrio y las torres de aquella hermosa edificación. Llegó el fin de la jornada laboral y Cantuña quedó devastado al darse cuenta de que no podría terminar su obra. Fue en esos momentos de angustia, cuando estando solo y lamentándose dentro de la iglesia, se le presentó el diablo. Una voz grave y misteriosa se escuchó por todo el recinto y le dijo: Cantuña, aquí estoy para ayudarte. Conozco tu angustia. Te ayudaré a construir el atrio incompleto y a terminar las torres antes de que llegue el nuevo día. A cambio, me pagarás con tu alma. Cantuña, totalmente aterrorizado, pero bien persuadido por el diablo, se puso de pie y dijo: Está bien, acepto el trato, pero con la condición de que termines la construcción de la iglesia al 100% y que sean colocadas absolutamente todas las piedras en el atrio. Luego, una ráfaga de viento caliente inundó el lugar, acompañado de una macabra risa. Así será. De pronto, empezaron a aparecer pequeños diablillos, todos fornidos y cornudos, grotescas criaturas que corregían y esculpían en las paredes de la iglesia, enormes demonios que cargaban piedras en sus espaldas y las colocaban una sobre la otra, monstruos con alas que fundían el metal del techo en las torres con su aliento de fuego. Toda una orquesta de constructores endemoniados trabajando sin cesar. Y así fue
tal como lo ofreciera el diablo a Cantuña. La obra se culminó antes de la medianoche. Fue entonces el momento indicado para cobrar el alto precio por la construcción. El alma de Cantuña. Ante la majestuosa construcción estaba Francisco Cantuña, admirando cada detalle que los pequeños demonios habían agregado a la construcción, y entonces, a las 12 en punto de la madrugada, el diablo se hizo presente diciendo: El trato está cumplido. Ahora entrégame tu alma. Pero Cantuña lo detuvo inmediatamente con una tímida voz, diciendo: Un momento, el trato ha sido incumplido. Me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción y no fue así. Mira, faltó colocar una piedra en el atrio. Mientras los demonios habían estado trabajando, el astuto indígena había sacado una roca de la construcción y la había escondido sigilosamente antes de que los demonios terminaran su obra. El diablo, asombrado por el atrevimiento de Cantuña, vio cómo un simple mortal lo había engañado. ¡Ah! ¡Me las pagarás, Cantuña! ¡Me las pagarás! Así, Cantuña salvó su alma y el diablo, sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin llevarse su paga. Cantuña quedó feliz y la iglesia de San Francisco se conserva hasta hoy en la capital de Ecuador, manteniéndose infranqueable ante los avatares del tiempo y siendo orgullo perpetuo de todos los quiteños y los ecuatorianos. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda de Cantuña y el diablo. Saludos especiales para Emanuel Araya, Félix Villa, Menino Lindo, Yasmani Gutiérrez, Bernabé Adams, Daniel FFP, Pablo Espinosa, Gabriel Mendoza García, Martín Cortés, Mauricio Llanos, Wilkin Mosquea, Vicky Loco Cool, Esa CDS, Morquil Ariel Pilco Bonilla, Alejandro Salomón Álvarez Paspuel, Teresa de Jesús Mata González, Adrián Morales, Juan de la Encarnación, Hola Soy Jesús, Presencia Santo y Tatiana Diamela Saucedo. Gracias y hasta la próxima.